En los rincones más oscuros de la sociedad humana existe una profesión que la mayoría de la gente espera nunca encontrar. Una profesión que no nace del servicio público ni de la justicia, sino del lucro, el poder y el miedo. Este es el mundo del sicario, el asesino a sueldo. Son hombres y mujeres que quitan la vida no por justicia, ni por pasión, ni por venganza, sino por dinero y por órdenes. Cazan en silencio. Desaparecen sin dejar rastro. Sus víctimas suelen ser personas comunes, abatidas en medio de su vida cotidiana. Para el mundo en general, el sicario es una figura retratada por Hollywood como un lobo solitario con un comportamiento frío y un arma distintiva. Pero la realidad es mucho más inquietante. Estos individuos no son enigmas cinematográficos, son personas reales, moldeadas por las circunstancias, impulsadas por motivos que los científicos aún se esfuerzan por comprender. Algunos aprendieron el desapego tan profundamente que vieron su trabajo como una transacción, un trabajo que debía completarse sin emoción. El asesinato por encargo solo es legal en la ficción. En el mundo real, deja familias destrozadas, comunidades aterrorizadas y un rastro de preguntas sin respuesta sobre qué impulsa a una persona a convertirse en el instrumento de muerte más eficaz. Esta noche nos adentraremos en este submundo sombrío. Diferenciaremos el mito de la realidad y conoceremos a las personas cuyos nombres se han convertido en sinónimo de algunos de los actos de asesinato por encargo más mortíferos de la historia. A lo largo de las próximas 4 partes, exploraremos las vidas, motivos, crímenes y consecuencias de los 12 sicarios más infames jamás registrados. Aquellos que redefinieron el arte letal del asesinato por contrato. Porque detrás de cada golpe hay una historia no solo de muerte, sino del mundo que creó al asesino. Julio Santana nació en una vida que pocos podrían llamar fácil, criado en una humilde familia de pescadores en la zona rural de Brasil, donde la pobreza era constante y las oportunidades eran escasas. Desde temprana edad, aprendió que el mundo podía ser implacable, que la supervivencia a menudo exigía decisiones que ningún joven debería verse obligado a tomar. Con solo 17 años, impulsado por la desesperación de ayudar a su familia a poner comida en la mesa, tomó su primera decisión fatal. No fue un momento de frío cálculo, sino más bien uno nacido de las dificultades y las circunstancias. Sin embargo, ese único acto marcó el comienzo de una sombría carrera que llegaría a definirlo y a perseguir a las comunidades que atravesó. A medida que Santana creció, el camino en el que había tropezado se convirtió en su profesión y se hizo conocido en todo Brasil como un asesino a sueldo excepcionalmente temido. A lo largo de 30 años, supuestamente asesinó a más de 490 personas, un número casi inimaginable para cualquier estándar, convirtiendo el acto de quitar una vida en una sombría rutina llevada a cabo con método y desapego. Sus funciones variaron. Actuaba en nombre de terratenientes en conflictos rurales, ejecutaba hombres en disputas y realizaba asesinatos para aquellos dispuestos a pagar. Sin embargo, a pesar de toda la violencia que repartía, existía un profundo conflicto interno. Quienes estudiaron su vida más tarde lo describieron como un hombre complejo, abrazado por la fe y la familia, pero cargado de conciencia, tratando de reconciliar sus acciones brutales con los restos de su humanidad. A pesar de la asombrosa escala de sus asesinatos, Santana no fue visto universalmente como un monstruo sin emoción. Siguió siendo esposo y padre, un cristiano devoto capaz de una profunda culpa y un hombre perseguido por cada vida que había tomado. Cuando los periodistas narraron su vida, particularmente en trabajos de investigación que buscaban comprender cómo una persona podía cometer tantos asesinatos, revelaron un retrato de un hombre atrapado entre la supervivencia instintiva, el endurecido deber profesional y una lucha perdurable
con el remordimiento. Al final, la historia de Santana sirve como un relato escalofriante de violencia, llevada a cabo a una escala extraordinaria, y como una advertencia sobre el costo humano de un mundo donde a la vida se le asigna un valor mercenario en lugar de un valor intrínseco. La vida de Richard Kuklinski comenzó en un ambiente de contradicción, moldeado por los extremos de la agitación familiar y la normalidad social. Nacido en Nueva Jersey, creció en un hogar marcado por la intensidad y la violencia, donde la estricta disciplina de su madre se impartía con una brutalidad que dejó cicatrices psicológicas duraderas. De joven, Kuklinski se desvió hacia la actividad criminal, comenzando con el robo y pasando por varias empresas ilícitas, pero fue su transición al asesinato lo que definiría su vida. En su vecindario suburbano, amigos y vecinos solo veían a un padre de familia trabajador, sin saber que, a puertas cerradas, este padre de 3 hijos aparentemente común llevaba una vida oculta de oscuridad asombrosa. Durante años, Kuklinski se mezcló con la sociedad con escalofriante facilidad, manteniendo la fachada de normalidad doméstica mientras se involucraba secretamente en crímenes violentos. Su método de operación era despiadado. Atraía a Boston a la gente con el pretexto de negocios o reuniones, los mataba y luego les robaba, convirtiendo el acto de asesinar en una transacción calculada. La notoriedad de Kuklinski surgió de sus propias afirmaciones posteriores de que había asesinado entre 100 y 200 víctimas, aunque los expertos y las fuerzas del orden han expresado escepticismo sobre estas cifras y sugieren que el número real pudo haber sido mucho menor. Su apodo, el hombre de hielo, provino de un caso específico en el que congeló el cuerpo de una víctima en un intento de disfrazar la hora de la muerte. Una sombría ilustración de una mentalidad en la que evadir la detección se convirtió en parte del oficio mismo. A pesar de las capas de mito que crecieron a su alrededor en entrevistas, libros, documentales e incluso una película, la realidad documentada de la vida de Kuklinski es a la vez aterradora y aleccionadora. Finalmente, fue relacionado a través de una extensa investigación encubierta con una serie de asesinatos y fue condenado por varios, pasando el resto de su vida en prisión hasta su muerte, en 2006. Durante su encarcelamiento, concedió entrevistas en las que relató episodios violentos, algunos corroborados y otros disputados, dejando un legado que se sitúa incómodamente entre la verdad de los crímenes probados y la tradición de las afirmaciones no verificadas. Kuklinski se convirtió en un símbolo no solo de la brutalidad calculada, sino de la facilidad con la que una persona puede esconderse detrás de la apariencia de la vida normal mientras se involucra en actos indescriptibles. La vida de Gerald Gallant se formó en la provincia de habla francesa de Quebec, donde nació en 1950 y creció en medio de una cultura de individualismo rudo y ocasional agitación social. De joven, pasó del pequeño delito a delitos más graves, comenzando su vida adulta con robos y hurtos, pero con el tiempo descubrió un nicho escalofriante en el mundo del crimen organizado. A finales de la década de 1970, Gallant había pasado al asesinato por contrato, utilizando armas de fuego para ejecutar hombres disparándoles en la cabeza, el cuello o el pecho, una brutal marca que lo convertiría en uno de los asesinos más notorios de Canadá. Su transición de ladrón a mano armada a prolífico sicario no fue ni repentina ni accidental, sino el producto de años de inmersión en redes criminales arraigadas en la violencia y la venganza. En el transcurso de casi 3 décadas, desde 1978 hasta 2003, Gallant admitió haber cometido 28 asesinatos y 12 intentos de asesinato,
un número de víctimas que lo convirtió en uno de los asesinos más prolíficos de la historia canadiense. Muchas de sus víctimas eran miembros de facciones de pandillas envueltas en el submundo criminal de Quebec, y Gallant se hizo conocido por su planificación meticulosa, a menudo pasando días vigilando objetivos para asegurar el menor riesgo de ser atrapado. A pesar de su calma exterior, operaba con un nivel de precisión y cálculo que aterrorizaba a quienes conocían sus acciones o las reputaciones que ejercía entre los círculos criminales. Entre un golpe y otro, vivía una vida ordinaria, trabajando en trabajos comunes y mezclándose con su comunidad. Un testimonio silencioso de cuán profundamente una persona puede disfrazar sus hechos más oscuros. La carrera criminal de Gallant finalmente llegó a su fin y fue sentenciado a cadena perpetua, pero la historia de cómo un hombre pudo cometer tantos asesinatos calculados ha intrigado a criminólogos y narradores por igual. Su vida ha sido objeto de libros e incluso adaptaciones cinematográficas, cada uno buscando explorar no solo los actos que llevó a cabo, sino las fuerzas psicológicas y sociales que moldearon a un hombre para convertirse en uno de los asesinos a sueldo más mortíferos que Canadá haya conocido. Al examinar la vida de Gallant, lo que surge no es simplemente un recuento de asesinatos, sino un retrato de un hombre atrapado entre lo ordinario y lo extraordinario, un instrumento letal forjado en las sombras de la guerra criminal. Charles Boyd Harrelson creció en un ambiente tumultuoso en la zona rural de Texas, donde la violencia y la anarquía moldearon sus primeros años. Nacido en 1938, llegó a la edad adulta con poco sentido de la dirección, pero rápidamente aprendió que el miedo podía ser una forma de moneda en el submundo criminal. En su juventud, Harrelson fue tanto un jugador como un delincuente menor, acumulando condenas menores que insinuaban un espíritu inquieto que no estaba dispuesto a vivir dentro de las reglas de la sociedad. A medida que maduró, se sintió cada vez más atraído por actos de violencia que le brindaron notoriedad e infamia, transformándose finalmente de un alborotador de un pueblo pequeño en uno de los pocos hombres en la historia moderna de Estados Unidos en asesinar a un juez federal a sangre fría. Su vida se convirtió en un tejido de bravuconería, brutalidad y profundos conflictos internos, mientras se debatía en la incómoda línea entre la notoriedad y el olvido. El descenso de Harrelson a la violencia letal total fue gradual, marcado por roces periódicos con la justicia, seguidos de crímenes crecientes que revelaron una escalofriante capacidad de crueldad. En 1970 fue absuelto de un asesinato, solo para ser condenado más tarde por otro, lo que demuestra que su camino hacia la violencia fatal no fue accidental ni inevitable, sino que se arraigó en una creciente comodidad con el derramamiento de sangre. Sin embargo, fue el 29 de mayo de 1979, cuando Harrelson disparó un rifle de alta potencia contra el juez de distrito de Estados Unidos, John H. Wood Jr., afuera de la casa adosada del juez en San Antonio, que su nombre quedaría grabado para siempre en la historia criminal estadounidense. El juez Wood, apodado Maximum John por sus duras sentencias a los traficantes de drogas, se convirtió en el objetivo de una conspiración letal cuando un traficante de drogas desesperado temió la cadena perpetua sin libertad condicional y eligió el asesinato como única vía de escape. La condena de Harrelson por el asesinato le valió 2 cadenas perpetuas consecutivas, lo que puso fin a su carrera asesina. Incluso tras las rejas, Harrelson siguió siendo una figura compleja, un hombre cuyos actos violentos surgieron de la desesperación, el desafío y quizás una profunda incapacidad para reconciliarse con una vida más simple y respetuosa de la ley. Sus últimos años en prisión estuvieron marcados no por la redención, sino por una tensión continua,
incluido un intento de fuga que subrayó su negativa a aceptar el confinamiento, incluso después de que sus elecciones violentas lo alcanzaran. Cuando murió de insuficiencia cardíaca en 2007, Harrelson dejó un legado impregnado de violencia e infamia, un testimonio de cómo el camino de un sicario puede surgir no de momentos individuales de locura, sino de toda una vida de elecciones que abrazaron la muerte como la solución definitiva. La historia de Roy Albert DeMeo comienza en las calles implacables de la ciudad de Nueva York, donde la ambición, la codicia y la violencia ofrecieron tanto oportunidades como ruina. Nacido en 1940, DeMeo se incrustó profundamente en las operaciones de la familia criminal Gambino, ascendiendo de un socio de poca monta al líder de un grupo que finalmente se conocería como la Banda DeMeo. La banda en sí misma era una aterradora máquina de asesinatos, robos, tráfico de drogas y ejecuciones espantosas, forjando una reputación de eficiencia despiadada y brutalidad implacable. El nombre de DeMeo se volvió inseparable de este legado, ya que las fuerzas del orden y los informantes por igual reconocieron la magnitud de las muertes vinculadas a su unidad, muchas de las cuales llevaban el sello de una precisión fría y mecánica. Lo que distinguió a DeMeo de otros mafiosos de su época no fue solo el número de asesinatos atribuidos a su banda, que se cree que fueron hasta 200, sino el escalofriante método con el que se deshacían de sus víctimas, conocido como el método Géminis, llamado así por el Gemini Lounge en Brooklyn, donde comenzaron muchos asesinatos. Este proceso implicaba atraer a víctimas desprevenidas a un apartamento detrás del bar, ejecutarlas con una precisión envuelta en silencio y luego desmembrar y deshacerse de sus cuerpos tan a fondo que los investigadores se quedaban con pocas pistas. El método Géminis se convirtió en un emblema de la brutalidad de la banda y de la propia capacidad de DeMeo para tejer el terror en la rutina. Cada asesinato no fue meramente un acto violento, sino una eliminación fría y calculada de pruebas, una oscura coreografía de vida extinguida y oculta. A pesar del miedo que inspiró tanto en los círculos criminales como en los de aplicación de la ley, el reinado de DeMeo no pudo durar. A medida que se intensificaban las investigaciones federales sobre las actividades de su banda, las grabaciones y el testimonio de antiguos socios pintaron una imagen vívida de una organización construida sobre el miedo y el derramamiento de sangre. En última instancia, esta red de violencia comenzó a desmoronarse, lo que llevó a la paranoia interna, la traición y una inevitable caída. En 1983, el propio DeMeo fue asesinado a tiros, un final violento que se hizo eco de los muchos asesinatos que una vez había ordenado. Su vida sigue siendo una cruda ilustración de cómo un sicario, nacido del crimen organizado, puede expandir su influencia a través de la brutalidad, solo para ser consumido por el mismo submundo que lo crió. Joseph Barboza, conocido en las calles como el Animal, era una figura amenazante cuya vida parecía girar en torno al conflicto, la supervivencia y la violencia desenfrenada. Nacido en Massachusetts en 1932 de padres inmigrantes portugueses, la vida temprana de Barboza ofreció poca estabilidad o dirección, y pronto canalizó sus energías hacia la fuerza física y las confrontaciones callejeras. Su ascenso al mundo del crimen organizado no se produjo a través de una planificación cuidadosa, sino a través de la fuerza de la personalidad y la voluntad de abrazar la brutalidad como su oficio. Barboza se convirtió en un destacado ejecutor y asesino a sueldo de la poderosa familia criminal patriarca, un papel que lo vio despachar a rivales y amenazas con un instinto frío y feroz que le valió su notorio apodo.
La violenta carrera de Barboza estuvo marcada por una serie de arrestos, fugas de prisión y reinvenciones que subrayaron tanto su ingenio como su volatilidad. Primero ingresó en prisión de joven por robo y agresión, estableciendo rápidamente una reputación de agresión que solo creció con el tiempo. En 1967 dio el notable paso de convertirse en informante del FBI, decidiendo cooperar con las autoridades en un intento de derribar elementos de la organización Patriarca. Esta cooperación condujo a su entrada en el programa de protección de testigos y permitió a los fiscales obtener condenas en algunos casos de alto perfil, pero también selló su destino en el brutal mundo del que buscaba escapar. En 1976, después de que su tapadera se viera comprometida, los enemigos de Barboza lo encontraron en San Francisco y terminaron con su vida en una confrontación violenta, poniendo un final claro al capítulo de un hombre que había vivido y muerto según las brutales reglas de la violencia de la mafia. Su vida sigue siendo un crudo recordatorio del precario equilibrio entre supervivencia, traición y retribución en el lado oscuro del crimen organizado. Un mundo donde incluso aquellos que llegan a acuerdos con la ley pueden verse perseguidos por sombras que una vez comandaron. Frank the Dasher. Abandando nació en el mundo de dificultades de principios del siglo XX en Nueva York, una ciudad donde la oportunidad criminal y la reputación violenta a menudo iban de la mano. Desde sus humildes comienzos en los barrios de inmigrantes italianos de Brooklyn, Abandando creció rodeado del rugido de la industria y el estruendo del crimen organizado bajo la superficie. Después de que la era de la prohibición remodelara las redes criminales estadounidenses, surgió un notorio brazo de aplicación dentro del Sindicato Nacional del Crimen, un grupo conocido en la historia como Murder, Inc. Abandando rápidamente encontró su lugar entre estos despiadados operadores, adoptando el apodo de The Dasher, por la velocidad brutal y la ferocidad despiadada con la que llevaba a cabo sus contratos. Para la década de 1930, ya no era solo otro matón callejero, sino una figura central en una organización temida en todo Estados Unidos por llevar a cabo asesinatos a sueldo en nombre de los jefes de la mafia. Lo que distinguió a Abandando de los criminales menores no fue solo la frecuencia de sus asesinatos, sino el salvajismo visceral con el que los ejecutó. Los asesinos de Murder, Inc. eran conocidos por usar cualquier herramienta que tuvieran a mano, y Abandando se hizo conocido especialmente por su uso de picahielos clavados en el corazón de las víctimas, un método a la vez brutal e íntimo en su crueldad. En 1937, junto con otros miembros de la pandilla, participó en el espantoso asesinato de un usurero de Brooklyn, apuñalando al hombre docenas de veces en un estacionamiento antes de abandonar el cuerpo mutilado. A lo largo de su carrera con Murder, Inc., Abandando, se le atribuyen al menos 30 asesinatos, todos cometidos con la misma fría eficiencia que lo hizo temido y despreciado en los círculos criminales. A pesar de su notoriedad, la vida violenta de Abandando finalmente chocó con el largo alcance de la justicia. En mayo de 1940, fue arrestado y llevado a juicio por asesinato, solo para descubrir que el mismo sindicato que una vez lo protegió estaba comenzando a desmoronarse bajo la presión de las fuerzas del orden y los informantes. Traicionado por quienes alguna vez estuvieron a su lado, incluidos otros miembros de Murder, Inc., que se convirtieron en pruebas del Estado, Abandando fue condenado y sentenciado a muerte. El 19 de febrero de 1942 fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing, marcando el final de una vida vivida inmersa en la violencia y sirviendo como una cruda advertencia de que incluso los asesinos más temidos pueden algún día enfrentar su propia hora de rendición de cuentas.
El nombre de Giovanni Brusca evoca tanto horror como sombría fascinación en los anales de la historia de la mafia, un sicario cuyo alcance se extendió mucho más allá del simple asesinato por encargo a actos que sacudieron a Italia hasta la médula. Nacido en 1957 en el pueblo siciliano de San Giuseppe Jato, Brusca fue prácticamente criado dentro de la cultura de la mafia. Su familia estaba profundamente arraigada en el crimen organizado y a finales de su adolescencia ya había comenzado a participar en actos violentos que se convertirían en un legado sangriento. Durante las siguientes décadas, Brusca se convirtió en uno de los sicarios más temidos del clan Corleonesi de la mafia siciliana, un grupo notorio por su brutalidad y desdén por la autoridad. Operó con crueldad y una escalofriante falta de remordimiento, llevando a cabo asesinatos dirigidos no solo a miembros de pandillas rivales, sino también a objetivos de las fuerzas del orden y civiles atrapados en el fuego cruzado. El acto más infame de la carrera de Brusca ocurrió el 23 de mayo de 1992, cuando orquestó el atentado de Capaci en la autopista A29 cerca de Palermo. Utilizando más de media tonelada de explosivos escondidos debajo de la carretera, Brusca detonó el artefacto cuando el fiscal antimafia italiano, Giovanni Falcone, pasaba en coche con su esposa y su equipo de seguridad. La explosión destrozó su vehículo, matando a Falcone, a su esposa y a 3 de sus escoltas, en una sola y devastadora explosión. Este acto conmocionó a Italia y al mundo, demostrando dramáticamente hasta dónde podía llegar el crimen organizado para silenciar a quienes buscaban justicia. Pero la violencia no terminó ahí. Brusca también estuvo relacionado con el brutal secuestro y asesinato de un niño de 11 años, un acto desgarrador que expuso las profundidades de su crueldad y consolidó su reputación como uno de los operativos más peligrosos de la mafia. A pesar de su notoriedad y las montañas de pruebas en su contra, Brusca logró negociar una reducción de su pena de prisión al cooperar con las autoridades como pentito o informante de la mafia. Su testimonio ayudó a asegurar condenas contra figuras clave en el submundo siciliano, creando controversia sobre cómo se debe equilibrar la justicia con la utilidad de los secretos internos. El propio Brusca estimó más tarde que había participado en más de 100 asesinatos, una declaración que, de ser cierta, lo sitúa entre las figuras más mortíferas que jamás hayan servido a los intereses de la mafia. Ya sea visto como traidor o como informante, su historia sigue siendo uno de los capítulos más oscuros del crimen organizado, que ilumina cómo la ideología, la lealtad y la traición se entrelazan cuando la ley y la anarquía chocan. Abraham Kid Twist Reles fue uno de los ejecutores más tempranos y más infames de Murder, Inc., el brazo de asesinato por contrato del Sindicato Nacional del Crimen, que llevó a cabo cientos de asesinatos durante las décadas de 1930 y principios de 1940. Nacido en Brooklyn en 1906, Reles creció en los barrios difíciles donde las líneas entre el crimen callejero y la actividad de la mafia organizada eran borrosas. Su ascenso al corazón de Murder, Inc. se produjo tanto por la brutalidad como por la reputación. Era conocido por su imprevisibilidad y su disposición a llevar a cabo órdenes violentas sin dudarlo. Dentro del sindicato, Reles era temido, no solo por la cantidad de vidas que terminó, sino por la forma en que ejecutó su trabajo, a menudo con un escalofriante toque personal que revelaba una falta de empatía por sus víctimas. La reputación de Reles le valió el apodo de Kid Twist, un nombre que infundió miedo tanto en sus rivales como en los objetivos de las fuerzas del orden. En sus primeros años con Murder, Inc., participó en la eliminación de facciones rivales enteras, incluidos los notorios hermanos Shapiro en Brooklyn.
Los métodos de Reles eran brutales y directos. Agarrar a sus víctimas de sus casas o en la calle, golpearlas y dispararles sin dudarlo. En un caso, su banda enterró a un hombre vivo después de golpearlo casi hasta la muerte. Un testimonio de la crueldad con la que impuso las órdenes de los superiores en el sindicato. A medida que Murder, Inc. expandió su alcance, Reles se convirtió en una figura central cuyas acciones fueron fundamentales para difundir la influencia del sindicato a través de las ciudades mientras sembraba el terror entre aquellos que se cruzaban en su camino. Sin embargo, el giro más trascendental en la propia historia de Reles no provino de más violencia, sino de la traición. Enfrentando una posible sentencia de muerte por sus muchos crímenes, Reles se convirtió en testigo del gobierno, proporcionando un testimonio clave que ayudó a condenar a varios miembros de alto rango de Murder, Inc., incluidos sus antiguos aliados. Su cooperación fue tan significativa que los fiscales pudieron derribar figuras poderosas que antes parecían intocables. Esta elección no solo conmocionó a los círculos del crimen organizado, sino que también presagió su propia muerte misteriosa, que ocurrió bajo custodia policial cuando cayó de una ventana en un hotel vigilado. Muchos creen que las fuerzas de la mafia organizaron la caída para silenciarlo antes de que pudiera proporcionar más testimonio, un final dramático que reflejó la violencia que había definido su vida. Giuseppe Pino. Greco nació en el pueblo siciliano de Ciaculli en 1952, en un mundo inmerso en la sombra del crimen organizado. Desde muy joven estuvo rodeado de la cultura de la mafia y a medida que crecía se convirtió en uno de sus instrumentos más mortíferos, ascendiendo finalmente a la prominencia dentro de la facción Corleonesi durante la brutal Segunda Guerra de la Mafia de principios de la década de 1980. En un conflicto marcado por la violencia intestina, Greco no fue simplemente un participante, fue una figura central cuya reputación como ejecutor letal se extendió mucho más allá de Sicilia. Su reputación inicial como un estudiante brillante se convirtió en un recuerdo lejano a medida que abrazó el despiadado mundo de Cosa Nostra, donde se exigía lealtad y la muerte a menudo seguía a la traición. En el apogeo de la guerra de pandillas sicilianas, Greco fue responsable de docenas de asesinatos en nombre de sus aliados, a menudo utilizando su arma preferida, el AK-47, con una eficiencia aterradora. Los registros mostraron más tarde que fue condenado póstumamente en ausencia por 58 asesinatos, aunque los expertos creen que su cifra real podría haber sido mucho mayor, posiblemente 80 o incluso cientos, dada la escala de violencia durante esos años. Greco no se limitó a matar rivales. Eliminó a familias enteras, atacó a figuras de las fuerzas del orden que luchaban contra la mafia e incluso se atribuyó la responsabilidad de acciones de gran impacto, como el asesinato del investigador policial Antonino Casarà y la participación en numerosos ataques estilo masacre contra clanes opuestos. Su violencia fue estratégica y personal, impulsada tanto por la lealtad al liderazgo de la mafia como por la lógica brutal de la guerra criminal. Sin embargo, a pesar de todo su poder, las propias ambiciones de Greco finalmente resultaron ser su perdición. En 1985, a medida que cambiaban las mareas de la guerra, sus antiguos aliados se volvieron contra él, matándolo a tiros en su villa, un crudo recordatorio de que, en el mundo de la mafia, el cazador podía convertirse rápidamente en el cazado. Incluso después de su muerte, la magnitud de sus crímenes lo situó entre las figuras más notorias de la historia de la mafia, un hombre temido y vilipendiado, cuya vida personificó el efecto corrosivo de la violencia organizada.
Thomas Tommy Karate. Pitera fue un sicario de la familia criminal Bonanno, nacido en la ciudad de Nueva York en 1954, cuya reputación creció no solo por la cantidad de vidas que terminó, sino por la escalofriante forma en que llevó a cabo esos asesinatos. Pitera se ganó sus evocadores apodos, Tommy Karate y el Chico del Karate, debido a su destreza temprana en las artes marciales, una habilidad que luego aplicó a fines brutales en el submundo. A diferencia de muchos ejecutores de la mafia, su violencia no fue aleatoria, fue calculada y ritualizada, mezclando la precisión de un luchador entrenado con la brutalidad de un verdadero asesino. Su capacidad para desmembrar y torturar a las víctimas se convirtió en parte de la tradición que lo rodeaba, pintando un retrato de un hombre cuyas acciones desdibujaron la línea entre el sicario de la mafia y algo más parecido a un depredador inquietantemente eficiente. Los detalles de los homicidios de Pitera revelan a un asesino aparentemente impulsado tanto por el método como por el motivo. Sus allegados testificarían que desmembraba cuerpos con herramientas especializadas, un sombrío proceso que hablaba de una mezcla de planificación cuidadosa y brutalidad fría, rara vez vista incluso entre mafiosos experimentados. Las investigaciones de las fuerzas del orden conectaron casi 60 asesinatos con él y su banda, aunque solo una fracción fue acusada formalmente en los tribunales. Estas acciones no se trataban solo de eliminar rivales, se trataba de afirmar el dominio y dejar un legado de terror. Los asesinatos que supervisó reflejaron tanto su ferocidad personal como la feroz dinámica interna de las familias del crimen organizado de Nueva York durante finales del siglo XX. La captura de Pitera y su eventual cadena perpetua en 1992 se produjeron no por falta de violencia, sino por los esfuerzos incansables de los fiscales decididos a poner fin a su reinado de brutalidad. Tras las rejas de por vida en la penitenciaría de los Estados Unidos, Big Sandy, su historia sigue siendo un testimonio de cuán profundas pueden ser las raíces del crimen organizado y un recordatorio inquietante de cómo un hombre entrenado en disciplina pudo convertir esas habilidades en un escalofriante instrumento de muerte. Alexander Viktorovich Solonik nació en el sur de Rusia en 1960 y llegaría a encarnar una de las figuras más temibles del submundo criminal ruso, conocido por muchos nombres, incluido Sasha el Macedonio y el Superasesino, por su habilidad y letalidad incomparables. A diferencia de muchos sicarios que operaban dentro de las estructuras rígidas de las familias de la mafia, Solonik se movía a través del mundo más caótico de las redes de la mafia rusa en la década de 1990, donde el colapso de la Unión Soviética había creado un terreno fértil para que el crimen organizado creciera sin control. Lo que lo distinguió fue su experiencia militar y su capacidad para manejarse no solo con armas, sino en combate, ganándose el respeto y el miedo tanto de los socios criminales como de las fuerzas del orden. La carrera criminal de Solonik estuvo marcada por escapes audaces y una sed de supervivencia aparentemente insaciable. Después de escapar de la custodia más de una vez, utilizando un maniquí para retrasar su captura, huyó a Grecia, donde estableció su propia red de asesinos y continuó su trabajo mortal lejos de las fuerzas del orden rusas. Sus métodos fueron audaces y directos, apuntando a jefes de la mafia rivales y figuras clave del crimen organizado con tanta precisión que su reputación creció mucho más allá de su tierra natal. Algunos informes sugirieron que había asesinado a múltiples figuras de alto rango en la mafia rusa, solidificando aún más su reputación como un hombre que operaba con una eficacia escalofriante en un mundo donde pocos se atrevían a pisar. Pero ni siquiera el dominio cinético y la brillantez estratégica de Solonik pudieron protegerlo para siempre del mundo violento que habitaba.
En 1997, su vida terminó en Grecia, en una confrontación que subrayó la existencia peligrosa de un asesino profesional. Estrangulado en una villa lejos de casa, se convirtió en otra víctima más del mismo submundo que una vez alimentó su leyenda. Su historia se erige como un capítulo sombrío en la historia de los sicarios globales, un testimonio de cómo un hombre puede ascender a la infamia por la fuerza de su crueldad y caer por las mismas fuerzas que una vez se alinearon con él.